Hoy en el programa vamos a hablar acerca de cómo puede impactar este tema del coronavirus, el impacto que puede haber en las finanzas personales de la población, tanto de los trabajadores formales, informales, todo en general. Para este tema contamos con la participación del profesor y experto en finanzas, el profesor de la Business School, Jorge Carrillo Acosta, quien nos va a ayudar a resolver algunas dudas que tengamos respecto a cómo manejar nuestras finanzas en esta cuarentena. Bienvenido, Jorge, y gracias por participar de esta entrevista. Gracias, Silvia, por la invitación. Encantado, como siempre. Sí, para empezar, bueno, desde el estado de emergencia, que ha sido el día 16 de marzo, luego ha venido una ampliación hasta el 12 de abril. Sin embargo, para esa fecha todavía no se va a abrir los centros comerciales, no va a ser todo de una vida normal como anteriormente, todo va a ser de manera gradual. En ese sentido, quería saber, para empezar, ¿cómo ha impactado esto en las familias, en los trabajadores? ¿Cómo se puede ajustar de repente el presupuesto? A ver, en general, de hecho, en la cuarentena, 28 días de para iniciales, que para algunas actividades va a ser, como tú bien dices, más, ha tenido un impacto por varios frentes, pero básicamente hay tres grandes preocupaciones, ¿no? Y un poco el gobierno ha estado tomando medidas para poder paliar un poco la crisis enfocado entre esos tres escenarios. Más allá de controlar la emergencia sanitaria, que es digamos, un objetivo ya más allá de lo económico. A nivel económico hay tres grandes preocupaciones, que la primera es que las empresas quiebren, ¿no? Que las empresas se queden sin dinero. Así como muchos independientes, hay empresas que 28 días no están trabajando, la mayoría están cerradas, pero tienen que pagar pues, proveedores, sueldos, créditos, alquileres, limpieza, seguridad. Entonces hay un gran problema y la primera preocupación del gobierno es esa. La segunda es que la gente se quede sin trabajo, ¿no? Tanto con los independientes como los dependientes necesitan de la actividad económica, necesitan que la rueda empiece a girar para poder vender sus productos, brindar sus servicios, trabajar en la empresa y por lo tanto ganar dinero. Y el tercer gran problema es que se rompa lo que se llama la cadena de pagos, ¿no? O sea, que ante la quiebra de empresas y el despido de los trabajadores no haya dinero para pagar, o sea, tanto empresas como personas no tengamos plata para ir pagando lo que debemos y por lo tanto esas personas que no le pagamos tampoco van a pagar sus deudas y así va a quedar la cadena y termina en el colapso del sistema financiero, ¿no? Que finalmente los bancos tampoco reciban el dinero de sus cuotas y decidan ya no prestar, ¿no? Entonces, esa es una preocupación general. ¿Cuánto va a impactar? Bueno, eso depende de cuándo acabe la crisis, ¿no? El tema es que ahorita estamos en pleno incendio y no sabemos pues en qué momento lo vamos a apagar para poder hacer un control de daño, ¿no? Pero definitivamente ya hay algunas luces, ¿no? Ya se sabe que el Perú no va a crecer. O sea, el año pasado el Perú creció más o menos un poco más de 3% y se esperaba que este año crezca entre 3,5 y 4. Ya se sabe que no vamos a crecer, que vamos a decrecer, que vamos a hacer más o menos un 3% menos de lo que hicimos en el año 2019. Se habla de que el desempleo va a aumentar, evidentemente, ¿no? Y bueno, hay algunos sectores, de hecho, más golpeados que otros, ¿no? Como el turismo, o el comercio, o la minería, ¿no? Entonces, va a haber general en varias industrias. En el caso de los trabajadores dependientes e independientes, va a afectar de todo. Eso es inevitable. Exacto, justamente siguiendo la línea de que no sabemos cuándo va a pasar esta situación, ¿qué podríamos hacer durante este tiempo? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores formales, han tenido esta disposición de disponer la CTS hasta 2.400. Hoy, a partir de hoy, ya se puede verificar si se puede disponer del fondo de pensiones, ahí también hay otra liquidez. En algunas empresas han adelantado utilidades, entonces a la fecha podrían tener algún ingreso. ¿Qué se podría hacer con eso? De repente optar por pagar las cuentas, empezar por el ahorro, porque en estos momentos es donde el ahorro cobra bastante importancia. Claro. A ver, vamos por partes. El gobierno ha dado una serie de medidas que afectan a los trabajadores en general, ¿ya? Tanto algunos enfocados en todos, o sea, dependientes e independientes. Hay otro grupo de medidas que están enfocadas en independientes
y finalmente uno que va enfocado en dependientes. ¿Ya? Hablemos un poco y en función de eso sabemos pues qué va a pasar con nuestro bolsillo, ¿no? Por ejemplo, en todos los casos, tanto dependientes como independientes, se ha planteado lo que es la reprogramación de deudas. Se ha permitido que los bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas, puedan extender los plazos de créditos hasta por 6 meses. Entonces, si yo tenía que pagar una cuota de 1.200 soles ahorita en marzo y otros 1.200 soles en abril, el banco podría ofrecerme una reprogramación, con lo cual esas dos cuotas o bien me las patea al final del préstamo o bien me las prorratea entre las cuotas que me faltan pagar del crédito actual. Entonces, ese es un beneficio que aplica en todos los casos y que podríamos aprovechar si es que realmente nos hemos golpeado el bolsillo. Hay que tener claro que no todos han sido afectados económicamente en cuanto a sus ingresos, ¿no? Hay un grupo de dependientes formales, de gente que está en planilla, que tiene sueldo fijo y que este mes no hace un mes de sus ingresos, porque la empresa no lo puede despedir, no puede mandar acciones con trabajo remoto, darle licencia con goce. Entonces, este grupo de personas podríamos aprovechar si es que nos hemos golpeado el bolsillo. Hay que tener claro que no puede ser todo, porque hay algunos beneficios que se dan. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si soy un dependiente que sigo ganando lo mismo, que no veo mis ingresos multiplicados y digo, una ventaja a las deudas, otra ventaja que el gobierno es las APS. Recuerden que yo no voy a tocar mi CTS hasta que tenga 4 sueldos acumulados y a partir de eso podría sacar el excedente de 4 sueldos, ¿no? Si mi sueldo fijo era 5.000 soles, hasta que tenga 20.000 en la cuenta CTS no podía sacar un sol. Recién a partir de 20.000 podía sacar lo que excedía a 20. Bueno, ahora para el 9 de junio, hasta que termine la emergencia sanitaria, yo puedo ir al banco mañana, o hoy día más tarde, y pedir que me den, o sea, el dinero, llamar simplemente, pedirle que transfieran de mi cuenta CTS a 2.400 soles a mi cuenta de ahorros, ¿no? Y tengo el dinero mañana, ¿no? Esa es otra ventaja para los dependientes que van a, míralo así, o sea, están ganando lo mismo y ahora tienen más ingresos, porque tienen el CTS libre. No solo eso, ¿no? En el caso de los dependientes también, por el mes de abril, probablemente por el mes de mayo, no les van a descontar casi casi todo el descuento de FP. ¿Ya? A ver, yo ganaba 1.000 soles, a mí me descontaban más o menos entre un 11.5 y un 13% por AFP. ¿Ya? Pongamos que sea 13%. O sea, de los 1.000 yo recibía 870 porque 130 se iban a mi fondo de pensiones, era el 10%, a la comisión de FP y a un seguro. Lo que ha dicho el gobierno es que a partir del mes de abril, y podría extenderse un mes más, ya no me van a descontar ni la comisión de la FP ni el fondo, o sea, solamente van a quitar el seguro. Con lo cual, la gente va a tener por lo menos un 11-12% más de ingresos versus lo que terminaba recibiendo en el bolsillo normalmente. Entonces, también, nuevamente, para los que tienen ingresos fijos, lo que han tenido, o sea, han sido beneficiados con esta crisis en el sentido de que tienen más liquidez. Por abril y por mayo probablemente tienen más plata porque no les descuentan AFP y encima ahora pueden disponer de los 2.400 soles de CTS, ¿no? Este grupo de personas sí tendría que pensar un poco en aprovechar esta coyuntura de mayores ingresos para ordenar sus finanzas, ¿no? De repente pagar las deudas que tengan en tarjeta de crédito, que son las más caras, o de repente pensar en alguna inversión, o sea, habría que ver un poco la situación de cada uno, porque claro, si estabas ya ahogado de deudas, esta oportunidad de oro para empezar. En el caso de las deudas, me dices que tienen más caras. En efecto, muchas personas tienen más de 2 tarjetas de crédito, 3 tarjetas de crédito. De repente empezar ya a pagar estas deudas, ¿cómo podrían verificar cómo pagar? Es decir, ahorita, por ejemplo, los bancos no están atendiendo físicamente, pero sí de manera digital. Entonces, de repente, ¿cuál sería su recomendación a aquellos que tienen más de 2, 3 tarjetas de crédito?
Ya, sí, a ver, la tarjeta de crédito es el producto más usado en el Perú, probablemente mucho más que un préstamo personal o un crédito hipotecario. ¿Verdad? Hay casi 8 millones de tarjetas de crédito activas en el país y casi 3 millones de personas que usan tarjetas. Pero hay un gran problema, que la tarjeta, o sea, inteligentemente usada es, o sea, una gran ventaja. El problema es que no lo usamos bien. ¿Cuál es la forma inteligente de usar la tarjeta? Consumir durante el mes y llegada a la fecha de pago, dejar la tarjeta en cero. O sea, pagar todo de golpe. Dejarla, por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito que los días de pago son los días 17 de cada mes, ok, yo el 17 de abril la dejo en cero. 17 de mayo la dejo en cero, o sea, dejarla en cero permanentemente. Eso se le llama los totaleros en la banca. ¿Por qué esto es la mejor manera de usarla? Porque la tasa de interés es 0%. ¿Sí? No hay intereses. Y es más, gano puntos, millas, etc. Pero, ¿qué pasa? Hay otra modalidad de usarla que al revés es la menos inteligente, que es fraccionar el pago y pagar intereses por ese fraccionamiento. A ver, te voy a poner un ejemplo de repente coyuntural. Yo vivía más o menos con las justas, mis ingresos y mis gastos, ¿sí? En el supermercado me gastaba semanalmente 200 soles, o sea, 800 soles, pero anunciaron la cuarentena y entonces fui volando al supermercado a vaciar lo que encontraba y compré pues, papel higiénico, papel toalla, desinfectantes, arroz, azúcar, pollo, y en vez de gastarme 800 soles como me gasto en un mes, me gasté 3.000 soles. Por si acaso, ¿no? No debe ser que cierren los supermercados, cosa que era realmente absurda, no ha pasado en ninguna parte del mundo. Pero bueno, en vez de gastar 800 soles en un mes, terminé gastando 3.000. Entonces, ¿cómo tapo ese hueco? Normalmente no va a pedir un préstamo personal a la gente, agarra la tarjeta. Pues. Y como no la puede pagar a fin de mes, de repente paga solamente una parte y el resto que siga generando intereses. Esa es la forma incorrecta, pues, porque hoy día las compras en establecimientos con tarjeta de crédito tienen una tasa de interés promedio, según la SBS, de 45%. Es carísimo. Entonces, si yo tengo deudas con tarjeta de crédito que tienen intereses, porque puede haber una promoción de cero intereses donde ahí no hay problema, pero si yo hice esto con las compras del supermercado y las tengo pagando los mínimos o pagando un pedazo de la cuota, un pedazo del saldo, yo te diría que apuntar con ese dinero excedente que tengo de la CTS o de la AFP, apuntar a pagar ese tipo de deudas, ¿no? Que son las más caras, ¿no? Después ya vienen los préstamos personales, ¿no? Y de pronto los hipotecarios o los vehiculares no tiene mucho sentido matarlos ahorita porque son tasas normalmente bastante accesibles y no me ahogan con intereses como si las tarjetas, ¿no? Ahora existe esta opción de reprogramación. ¿Qué tanto podría beneficiar a las personas? Tienen que chequear, por ejemplo, la tasa de interés, porque eso también es una duda, ¿no? Porque de repente ahorita yo tengo una tasa de interés, una fija que estoy pagando normalmente y con esta crisis muchos bancos han dicho que van a reprogramar, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Qué es lo que se tiene que fijar el usuario? Ya, mira, cuando esto salió, cuando empezó la cuarentena y la semana antepasada se empezó a hablar de las reprogramaciones, todos los bancos anunciaban que iban a tener esta facilidad. ¿Y cuál era la ventaja inicial de la reprogramación? O sea, digamos que, vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo que pagar 12 cuotas de 1.000, supongamos, ¿ya? Me faltan pagar 12 cuotas de 1.000 y iba a pagar la primera ahorita el día 6 de abril y los días 6 de cada mes hasta marzo 2021. Entonces, lo que el banco me decía era lo siguiente, mira, Jorge, si no quieres pagar la cuota el 6 de abril, no te preocupes, yo te la reprogramo. Con lo cual, tienes dos grandes ventajas. Número uno, no te cobro moratorio. O sea, no te cobro... acuérdate que normalmente cuando uno se retrasa en el pago de una cuota, le cobran pues a veces 50 soles por un día de atraso, ¿no? O una tasa moratoria. Ya. Te dice el banco, no hay penalidades. No te voy a cobrar ninguna sanción. Y por otro lado, no te voy a reportar mal en las centrales de riesgo, ¿no? Lo que la gente llama Infocor. Porque en un escenario normal yo no pago mi cuota del 6 de abril y me van a reportar como moroso, pues, ¿no? Me van a poner una calificación que se llama CPP, con problema potencial, por no pagar a tiempo, en este caso. Y después puede seguir perjudicándose esa calificación. Entonces, el banco te decía, si tú pides una reprogramación, no te preocupes, no te cobro la cuota de abril y no te cobro moras, ni tampoco te califico mal. Sin embargo, esa cuota de 1.000 soles va a generar intereses en el tiempo. O sea,
esa cuota no es que págame 2.000 el próximo mes, ¿no? Ese 1.000 va a convertirse en más plata porque hay intereses compensatorios, se le llama, ¿no? Con lo cual lo que el banco te puede decir, mira, esos 1.000 que dejaste de pagar se convierten en 100 soles más de cuota por 12 cuotas, o sea, se convierten en 1.200 en términos aritméticos, ¿no? O sea, 1.000 soles se convierten en 12 cuotas de 100 que voy a aumentar a las cuotas que venían de tu crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a quejarse, dijo, oye, pero ¿por qué los bancos me cobran el interés igual? Y bueno, hubo toda una presión, de pronto incluso mediática, que hizo que los bancos esta semana cambien de parecer. Y para que tengas una idea, de los 12 bancos que atienden a personas naturales, hay 15 bancos en el Perú, pero hay 3 corporativos que no atienden a personas naturales. De los 12 que atienden a personas naturales, 9 ya se pronunciaron diciendo, no se preocupen, no vamos a cobrar ningún tipo de interés. O sea, te voy a congelar la deuda. Si tú debías 1.000 soles, esos 1.000 soles son los que te voy a distribuir en las cuotas que vienen o te lo voy a patear para el final. No te voy a cobrar ni un solo interés porque yo también como banco me estoy colaborando y poniendo el hombro para salir todos juntos de la crisis, ¿no? Entonces, te lo comento porque la mayoría de bancos, de hecho todos los bancos grandes, los 4 bancos más grandes de Perú, BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, Banco Pichincha, Banbif, Mi Banco, Banco Falabella, Banco Ripley, y creo que ahí para de contar, ya dije 9, estos son los 9 bancos que anunciaron que van a congelar intereses. Los otros 3 bancos todavía no se pronuncian, creo que van a ver caso por caso, pero si es que realmente no puedo pagar la cuota, es una buena oportunidad para tener un mes de gracia de pronto para ordenarme, ¿no? Y patear esta cuota de 1.000 al otro año, ¿no? De acá a 12 meses, sin ninguna penalidad, sin ningún interés. O sea, es una gran ventaja, pero ojo, si realmente tengo problemas para pagar. Porque si todos dicen, ya pues como no hay intereses, nadie paga, los bancos se quedan sin un mes de cobro y después no van a tener liquidez para prestar a las empresas. Y cuando las empresas, claro, donde yo trabajo, quiera plata, no va a haber dinero y entonces vamos a tener un problema, voy a agudizar el problema, ¿no? Claro, entiendo. Ahora vamos por el lado de las personas que están trabajando o hayan trabajado y que están haciendo el home office, ¿no? Están haciendo el teletrabajo. De repente ya no se está haciendo gastos en pasajes, no se están haciendo gastos en comidas, no se están haciendo esos denominados gastos hormigas que le llamaban, ¿no? De repente eso de ahí también podría servir como un ahorro, que empiecen en ahorro. ¿Podría ser un incentivo, un primer paso? Sí, claro, mira. Gente que está nuevamente, la gente que tiene ingresos fijos no ha visto perjudicado el dinero que entra, pero sí va a tener algunas formas de ahorrar involuntariamente, digamos, ¿no? Como tú lo mencionabas, para empezar, no estoy gastando en movilidad o en gasolina, ¿no? O en el pasaje, porque estoy trabajando desde casa, ¿no? Número 2, no estoy comiendo en la calle, que normalmente te cuesta 3 veces más que preparar en tu casa, ¿no? Forzosamente tengo que comer en casa. Entonces, sin darme cuenta, estoy ahorrando algunas cosas, ¿no? Y puedo ahorrar más incluso. O sea, a ver, me explico. Si yo tomo conciencia, por ejemplo, ¿qué pasaba muchas veces? Que dejábamos los electrodomésticos prendidos por salir apurados, ¿no? El cargador del celular lo dejaba enchufado y me iba volando a la oficina. Bueno, ahora que no tengo tanto apuro porque estoy al costado del cargador, puedo desenchufar el cargador y ahorrar ahí energía, además de reducir la probabilidad de incendios que te genera el cargador, ¿no? Puedo tener más conciencia de cuando voy a una habitación, apagar la luz. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer para ahorrar menos. Ya, si quieres, en un extremo, el otro día conversaba con una persona también sobre esto, me decía, no, oye Jorge, pero también podría, por ejemplo, ya no planchar la ropa, pues total, en el teletrabajo no se va a mirar si está arrugada o no tu camisa. Y entonces la plancha consume un montón de energía y ahora no es tan necesaria, ¿no? Digamos, también, ¿no? Pero digamos, ya estamos entrando a temas un poquito más específicos, puros, ¿no? O alguno me decía, oye, aprovechar de comprar algunas marcas genéricas de los supermercados, por ejemplo, que tienen marcas blancas, que a veces las produce la misma fábrica de marca, pero digamos, en estos casos es mucho más barato, ¿no? Hay maneras de ir optimizando un poquito nuestros recursos, porque como tú bien dices, esta es la época donde tenemos que ahorrar. A ver, hay que tener claro lo siguiente, por más que tenga trabajo ahorita y por más que sea independiente, esta crisis económica nos va a golpear a todos. O sea, el que me dice que no le va a caer, realmente le digo que tome conciencia que esto va a rebotar en todos los frentes.
¿sí? La tasa de desempleo va a aumentar en el Perú. Es una mala noticia, pero va a pasar. Sería ciego decir, o sea, que no va a ocurrir. Yo que soy independiente, por ejemplo, también, y que asesoro empresas, pues probablemente mis ingresos también se van a reducir, por más que yo no sea dependiente. Entonces, es una época en donde tenemos que buscar el ahorro máximo posible, ¿sí? El menos desperdicio posible para poder hacerle frente a un escenario de contingencia, ¿no? De tener un imprevisto y Dios no quiera, nos quedamos sin trabajo o nuestros ingresos se reducen a la mitad y ver cómo afrontamos la crisis. Es temporal, ojo, no va a ser un tema permanente, pero hay que tener el colchón suficiente para poder, o sea, pasar esta temporada, ¿no? Ahora vamos a empezar con las preguntas. Esta vez tenemos a Renato Barreda. Muchas gracias, Renato, también por participar. Él pregunta, buen día, en el caso de los créditos hipotecarios, si recién empiezas con el cronograma, ¿qué hacer? A ver, ya, depende de cómo fueron afectados tus ingresos, pero yo, hablando del hipotecario es un tema bien, bien interesante porque son montos fuertes y son plazos largos. Entonces, si el banco te da la posibilidad de congelarte la cuota del hipotecario, aprovéchalo. Porque si no, los intereses por esos días, si no te dan ese congelamiento de intereses, son enormes. O sea, porque como son montos muy grandes, el interés es muy grande. Entonces, si realmente tengo problemas para pagar el crédito hipotecario, yo te diría, negocia, llama al banco y dile que te congele las cuotas un mes o dos. Normalmente están haciéndolo hasta 2 meses. Pero si no tienes problemas financieros, si puedes tener la capacidad de pago porque tus ingresos no han sido perjudicados, amortiza lo más que puedas. Yo agarraría la plata de la CTS, ponte y mata un poco el hipotecario. ¿Para qué? Para bajar la deuda, porque si no los intereses siguen siendo altos, ¿no? Entonces, yo te diría que si ya compraste el inmueble y ya estás pagando el crédito hipotecario, apuntaría por ese lado, ¿no? A amortizarlo, si es que tengo más ingresos o mi sueldo no se ha visto mermado, y si no, pedir la reprogramación sin intereses, ¿no? Listo. Ahora vamos con la pregunta de Henry Fernando Quispe. Él pregunta, ¿cuál sería la solución o el método que debemos aplicar las empresas con nuestro personal que está por recibos por honorario versus los que están en planilla? A ver, vamos por partes. Para los que están en planilla, ya hablemos de la gente que tiene empresa. Hay mucho empresario, pequeño empresario que tiene gente en planilla. Por lo menos hasta este mes de marzo, y todavía no hay nada oficial ante algún cambio, las empresas están obligadas a mantener a sus trabajadores en la planilla. No puedes sacarlos, ¿no? Salvo pues que haya vencido el contrato y bueno, no lo renuevas, pero ya es otro tema. Pero una persona que esté con tiempo indefinido es una de tres. O está trabajando porque su actividad es esencial. Por ejemplo, trabaja en un supermercado, entonces ahí no hay ningún problema, porque está en la planilla y gana su sueldo y no hay problema. 1. 2, o tiene trabajo remoto, o sea, trabaja desde su casa, ¿sí? Y le sigue pagando su sueldo, o lo que tiene es una licencia con goce de haber. ¿Qué significa eso? Que él le vas a pagar su sueldo igual, pero él te va a deber las horas que no ha trabajado. No, imagínate que yo soy el mozo en un restaurante. No puedo hacer trabajo remoto, porque, o sea, ¿qué trabajo remoto voy a hacer? O sea, si no hay a quién servir. El restaurante está cerrado. Entonces, ahí lo que me van a dar es una licencia con goce de haber. Me van a pagar mi sueldo, pero las horas que no he trabajado, por decirte, ¿no? Ponte que sean 40 horas a la semana, que sean 120 horas por 3 semanas, o sea, ponle que sean 150 horas en total. Ya, esas 150 me las vas a compensar cuando ya se reactive mi actividad económica, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, sí la ministra de Trabajo esta semana sí declaró en algún medio que estaban viendo la posibilidad que para abril se pueda entregar licencias sin goce de haber, o sea, licencias sin pagarle sueldo. Por ahora eso no está vigente. Y lo otro era poder sacarlo de vacaciones unilateralmente, o sea, que la empresa diga, oye, ¿sabes qué? Sale de vacaciones, ¿no? Normalmente eso es negociado y conversado, ¿no? Pero se están abriendo estas opciones. A ver, y hay que ver los dos lados, ¿no? Por un lado, yo entiendo al trabajador que dice, oye, yo no tengo la culpa, pero la empresa tampoco, ¿no? Entonces, y si la empresa el gran riesgo es que la empresa quiebre, y entonces perdimos todos. O sea,
no solamente no voy a tener trabajo, o sea, no solamente voy a tener un tiempo sin dinero, sino en realidad voy a quedar desempleado, ¿no? Entonces, por eso es que muchas empresas también, y esto es legal, pero es negociado, muchas empresas han conversado con sus trabajadores para temporalmente, por 2 o 3 meses, reducirse el sueldo. Eso es válido, pero hay que firmar un contrato, ¿no? Un contrato en el cual, oye, yo gano 3.000 soles, pero dada la emergencia y dado que mi actividad, que por ejemplo es un cine, no va a abrir probablemente hasta dentro de 3 meses, entonces firmo con mi empresa, ¿no? Un convenio para que durante esos 3 meses ya no gano 3.000, voy a ganar solo 1.800. Y después de los 3 meses ya vuelvo a ganar los 3.000. Eso es una forma también de entender que la empresa no está pasando por una buena situación y encontrar un punto medio, ¿no? Porque si no, lo que va a seguir son despidos, ¿no? Claro, igual ahora hay empresas que han optado por de repente no pagar el 100% del salario del trabajador, en este caso el formal, y luego reponerlo en los próximos meses, de repente en agosto, septiembre. O sea, ahí sí podría haber esa opción. Eso también se puede, pero tiene que ser un acuerdo también. O sea, tiene que ser un acuerdo con el trabajador. Yo como empresa le tengo que decir a mi trabajador, mira, no tengo plata para pagarte todo el mes de abril, solo te voy a pagar 15 días y dame chance hasta julio para pagarte los otros 15. Entonces simplemente el trabajador lo que hace es firma un documento donde autoriza a la empresa que su quincena de abril se la pague en julio y con eso estamos todos tranquilos, porque si no, va a pasar que el trabajador tiene todo el derecho de ir a Sunafil y decirle a la empresa, decirle al Sunafil, oye, me tiene que pagar mi quincena, o sea, me tiene que pagar el mes completo. No hay ninguna norma que permita a la empresa unilateralmente patearle un sueldo a un trabajador. Por lo menos por ahora claro. no ha habido. ¿Sí? Listo, ahora vamos con la pregunta de Agnes Borgasi. Muchas gracias también por participar. Él pregunta, ¿se sabe algo de las membresías de los bancos? Pero a ver, membresías hay solamente cuando se trata de tarjetas de crédito, ¿ya? Y normalmente, en la gran mayoría de casos, no te cobran membresía si usas la tarjeta. Entonces, pagar una membresía hoy día realmente es absurdo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si tú tienes pocas tarjetas, yo recomiendo tener 2 tarjetas, una de la empresa donde te pagan el sueldo y otra de una casa comercial, de una tienda por departamento para aprovechar ofertas. Pero si tú tienes 3, 4, 5 tarjetas, no vas a usar las 3, 4, 5 tarjetas todos los meses, pues. Con lo cual te van a cobrar membresías. Pero esa es una decisión tuya. O sea, la membresía es parte del contrato de la tarjeta de crédito. Entonces, la recomendación es, si yo no quiero pagar membresías, tengo 1 o 2 tarjetas de crédito y las uso todos los meses, con lo cual el banco no me va a cobrar ninguna membresía. Entonces, es más un tema de gestión de nosotros, de nuestras finanzas, más que del banco. El banco te dice, oye, yo te doy la tarjeta y si no la usas te voy a cobrar membresía por si acaso. Yo sería un poco irresponsable si saco 8 tarjetas y claro, hay veces que no usas 8. Pues. Y evidentemente me van a cobrar membresía y voy a pedir que me la estorren, no, porque las reglas están claritas, ¿no? Es un tema más de gestión nuestra para no pagar membresías. Yo no pago membresías hace creo que 20 años. ¿Y por qué? Porque tengo las tarjetas que necesito y las uso permanentemente, pero no tengo más de 2 tarjetas. Claro, entonces, en este caso de repente haciendo, no sé, viendo todas las tarjetas que tengo, 2, 3, ponerlo de repente en un Excel y ver cuáles son las que debo, las que no debo, las cuentas más chiquitas, y de repente las que ya no estoy usando, una vez termine esta emergencia, ir a hacer algún trámite para ya no tenerla y poder ordenarnos financieramente. Correcto. Es que o sea, yo no debería tener tantas tarjetas de crédito porque además, ojo, el tener muchas tarjetas de crédito te aumenta lo que se llama la deuda potencial. O sea, si yo tengo 5 tarjetas de crédito, el día que yo quiera pedir mi crédito hipotecario o mi crédito vehicular o mi crédito para negocio, el banco me va a decir, te presto, pero me cortas las tarjetas. Porque si yo tengo, haciendo las use, ojo, haciendo las use, porque si yo tengo una tarjeta de 20.000 soles que no estoy usando, para el banco es como si fuese una pistola cargada. Entonces, el banco no quiere que te dispares, pues. Entonces te va a decir, mira, ¿quieres el préstamo? Me cortas la tarjeta. Y de repente el préstamo lo necesito para ayer y el trámite de cancelación de tarjeta va a demorar 2 o 3 días, entonces pierdo la oportunidad. ¿No? Lo ideal siempre es tener, yo recomiendo en tarjeta de crédito 2 cosas. Número 1, tener 2 tarjetas máximo. ¿Ya? De la empresa donde pagan el sueldo, del banco donde pagan el sueldo y de una casa comercial para aprovechar ofertas. Y 2, tener las líneas de crédito necesarias. Si yo gano 5.000, ¿para qué tengo una línea de 50.000? No tiene sentido. Mi línea de crédito debería ser 2 sueldos, 3 sueldos exagerando. Porque también te aumenta lo que te decía, la deuda potencial.
Y el día que tú quieras el préstamo hipotecario, el banco te va a decir, me cortas tu línea de crédito, me la achicas. Entonces, no es muy inteligente hacer eso. Ok, listo. Ahora continuamos con más preguntas. Esta vez es de David Guamán. Muchas gracias, David, por participar. Él pregunta, si puedo pagar mi crédito hipotecario, ¿sería conveniente congelar la deuda para guardar ese dinero con esa incertidumbre? A ver, tiene dos partes esta respuesta. Por el lado individual, sí. O sea, el que la deuda no genere intereses, que es algo que nunca pasa, y el que el banco me permita congelarme intereses, es un beneficio para mí, porque hay un valor del dinero en el tiempo, y la factura le está pagando el banco en este caso, ¿no? Porque el banco no está recibiendo ese dinero y yo me estoy viendo beneficiado. O sea, si lo quiero ver desde el punto de vista financiero, personal, sí, pues esa plata la puedo invertir durante un mes, ganar algo de intereses, ¿no? Y mi deuda sigue igual. Sin embargo, aquí también apelo yo a la solidaridad de todos. O sea, si todos hacen eso, simplemente podemos generar en algunos casos de entidades financieras más pequeñas incluso la insolvencia de estas empresas. Porque le estamos quitando liquidez a la banca. Y esa plata, los bancos cuando nos cobran las cuotas, con esa plata prestan a otros. Entonces estamos siendo poco solidarios si es que nosotros simplemente, dado que se congeló la deuda y no hay intereses, bacán, nos aprovechamos un poco en ese contexto, ¿no? Yo siempre les digo, por favor, si tienes la oportunidad de pagar, paga. O sea, paga. Y pasa lo mismo no solo con las deudas, con las pensiones de los colegios, con el recibo de luz, con el recibo de agua, o sea, con los alquileres. Si tienes la oportunidad de pagar, paga. Porque de esa manera estás colaborando a que la economía se reactive y que no se corte la cadena de pagos, que es un problema que puede ocurrir. Entiendo, listo. Ahora vamos con la pregunta de Felipe Gamboa. Muchas gracias, Felipe, también por participar. Él consulta, ¿y el seguro del desgravamen igual se pagará en estos 2 meses de congelamiento de deuda? Mira, eso sí depende de cada entidad financiera, ¿ya? Un seguro de desgravamen es un seguro de vida que funciona de la siguiente forma. Si el cliente fallece, el banco va donde la compañía de seguros y la compañía de seguros asume la deuda y la paga, ¿no? Con lo cual, si a mí me van a congelar un mes o dos, lo lógico sería que el seguro de desgravamen me lo cobren al mes siguiente, o sea, como no es un monto muy grande, lo lógico sería que en la cuota de mayo, por decirte, me cobren el seguro de desgravamen de abril y de marzo, ¿no? Pero eso lo va a definir cada entidad financiera. Lo que han dicho es que van a congelar intereses, pero no sería, o sea, a ver, el seguro de desgravamen es legítimo que te lo cobren, pues porque te están cubriendo durante abril y mayo, ¿no? O sea, el servicio de cobertura de riesgo se mantiene. Entonces sería lógico que te lo cobren. Algunos probablemente te cobren los 2 seguros de desgravamen en la siguiente cuota y otros de repente te lo prorrateen, pero lo más lógico, como no son montos muy grandes, es que la cuota que venga sea un poquito más grande porque te cobren estos seguros, ¿no? Listo. Ahora vamos con la pregunta de José Luis Juárez. Muchas gracias, José Luis, también por participar del programa. Él pregunta, si se llega a aprobar el retiro del 25% a las AFP que tienen un rendimiento, si se llega a aprobar el retiro del 25% de la AFP que tienen rendimientos de 5% en promedio anual, ¿conviene prepagar créditos hipotecarios de TEA mayor a 7% para ahorrar intereses? Ya, vamos por partes porque hay que precisar algunas cosas. Voy a tomarme, sorry los que ya conocen esto, pero sí quiero validar que todos entiendan de qué estamos hablando. Si yo estoy en planilla, a mí me descuentan un porcentaje de mi sueldo todos los meses, que es el 10%, ¿no? Para un fondo de pensiones. Que ese dinero se ahorra para que, y se lo encargo, es mi plata, pero se le encargo a la AFP para que la AFP con eso invierta y ese dinero vaya creciendo y el día que me jubile, cuando tenga 65 años o 70, yo tenga un dinero más o menos decente para recibir una pensión digna hasta mi fallecimiento, ¿no? O sea, la idea del fondo de ese ahorro de FP o ese aporte de FP es que yo tenga una pensión digna de jubilación. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo, y claro, y para que ese dinero crezca, lo que hace la AFP es invertir ese dinero. O sea, no sé, por ejemplo, invierte en la bolsa, pero podría invertir en el sector real. Ponte que con esa plata la AFP compra un departamento. ¿No? Compra un departamento que vale, yo siempre pongo este ejemplo, la AFP con esa plata compra un departamento que vale 300.000 soles, con el objetivo de venderlo de acá a 20 años, pues, porque como todavía te falta para jubilarte,
compra el departamento ahorita, espera que la plusvalía se dé, que aumente el precio, y de acá a 30 años, 40 años que te jubiles, lo va a vender, y de repente no lo venden 300.000, perdón, sino lo venden 500.000, ¿no? Esa es un poco la lógica, ¿sí? Ya, ok. Ahora, número uno. Número dos, sí es cierto que hay años donde, por ejemplo, ahorita, la gente dice, oye, pero si yo miro mis 300.000, ahorita ya no vale 300.000 ese departamento, pues, porque claro, ahorita la gente, ¿tú crees que quiere comprar departamentos? La mayoría es que ahorró para su cuota inicial, ya le está pensando dos veces, ¿no? Porque dice, yo no sé qué va a pasar acá 3 meses. Prefiero esa cuota inicial guardármela y no comprarme el depa. Con lo cual, ¿qué va a pasar con el precio de los departamentos? Va a bajar. Entonces, si yo ahorita me pongo a ofrecer el departamento, si la AFP ahorita se pone a ofrecer el departamento que compró en 300.000 hace 2, 3 años, probablemente máximo le paguen 250.000, ¿no? La pregunta es, ¿he perdido 50.000 soles? O sea, si la AFP con mi plata compró el DEPA y el DEPA ahora vale 250, ¿he perdido esos 50? Y la respuesta es no. Si es que no lo, o sea, en tanto no lo venda, ¿no? Recién voy a ver cuánto gano, cuánto pierdo cuando cumpla 65 años y sepa en cuánto se vendió ese departamento. Lo digo porque mucha gente me dice, Jorge, estoy en el fondo 2, en el fondo 3, he perdido 15%. Sí, pero un ratito. O sea, el departamento bajó de precio, sí, pues, pero todavía no importa. O sea, importa el histórico, evidentemente, pero realmente vas a ver cuánto ganas y cuánto pierdes cuando te jubiles. ¿A dónde quiero llegar con este ejemplo? A que las inversiones en la AFP son inversiones de largo plazo. No miremos el corto plazo. Y te voy a dar historia de largo plazo. Anteayer la SBS estuvo en el Congreso e hizo una presentación de la rentabilidad que generaron las AFPs con nuestros fondos durante o sea, históricamente, desde que se crearon. Las AFPs van a cumplir en junio 27 años. ¿Ya? La rentabilidad promedio anual, información de SBS de anteayer, no me lo estoy inventando, rentabilidad promedio anual, incluida la pérdida de la crisis coronavirus, incluida esta pérdida, es de 10% anual promedio. Entonces, lo digo porque el comentario decía 5% y no es así. La rentabilidad promedio anual, según la SBS, incluida la crisis del coronavirus, es de 10%. Te cuento un dato interesante. Sin la crisis, el año pasado, era 12%. O sea, había sido 12 el promedio, pero ante esta crisis ha bajado el promedio y ahora es 10%. ¿Sí? Entonces, en promedio las AFPs, con crisis y todo, que ojo que la foto de ahorita no favorece porque estamos en plena crisis, ¿no? Yo te apuesto que conversamos de acá a fin de año y no va a ser 10, va a ser más, ¿ya? Pero bueno, digamos, ahorita que es un escenario adverso, la rentabilidad de las AFPs han sido 10% anual, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si yo retiro mi 25% de la AFP? Si yo retiro la cuarta parte como pretende aprobar el Congreso hoy, y es muy probable que lo haga. Número uno, estaría realmente vendiendo el DEPA en 250. O sea, ahora sí voy a perder. Ahí sí te diría que vas a perder. Porque realmente lo estoy vendiendo. Versus esperar a mi jubilación y ver que, o sea, históricamente las pérdidas se han recuperado siempre. Entonces, ahí sí yo voy a perder. Uno. Dos, la rentabilidad promedio, repito, de los últimos, de la historia, de los casi 27 años ha sido 10%. Entonces, salvo que tenga un crédito, si fuese un crédito hipotecario no te diría eso, porque el crédito hipotecario tiene tasas bajísimas, ¿no? Hoy el crédito hipotecario está en tasas de menos de 7% en soles. Entonces sería absurdo. De repente, sí, si fuese una tenemos tarjeta de crédito, una pregunta respecto a ese tema, esta vez es de parte de Marco Ortega. Continuando con el tema de los créditos hipotecarios, se sabe que la tasa de interés bajarán. ¿Se puede renegociar la tasa de interés con los bancos para poder bajarla? Por supuesto. De hecho, mucha gente lo ha hecho porque las tasas de interés de los bancos vienen cayendo. En el último reporte que revisé, la tasa en soles estaba más o menos en 6.8 casi por ciento en soles, y en dólares en 5.80 y algo, ya súper baratas. Entonces, yo lo que puedo hacer, y es totalmente legítimo, ¿sí? Y mis amigos banqueros de repente no les gusta que comente eso, pero lo puedo hacer, es ir donde, si yo tengo en el banco A mi crédito hipotecario a la tasa de 9, puedo ir al banco B y decirle, oye, banco B, cómprame la deuda hipotecaria. Y si es un monto interesante y es un plazo interesante el que me falta por pagar, el banco B me la va a comprar a 8%. Y de repente con esa información voy al banco C y le digo al banco C, el banco B me ofrece 8, ¿cuánto me ofreces tú? Y el banco C te va a ofrecer 7. Y te puedo apostar lo que quieras
a que con ese cronograma del banco C vas a regresar al banco A y le vas a decir, mira, el banco C me está dando 7 y el banco A te va a decir, no te preocupes, no te vayas, quédate acá, yo te bajo la tasa 7. Eso es totalmente posible y pasa mucho y lo he visto. Listo, ahora continuamos con otra pregunta, esta vez es de parte de... Continuamos. Esta vez es de Jen Polo. Él dice, buen día, una consulta. En caso una empresa indique que se declara en quiebra por no poder sostenerse financieramente, ¿cómo debe proceder un trabajador? Perdóname, te leí mal. ¿Puedes repetirme? Ok, vamos, repetimos. En caso que una empresa indique que se declara en quiebra por no poder sostenerse financieramente, ¿cómo debe proceder un trabajador? Lamentablemente ahí no hay mucho que hacer. O sea, si la empresa se declara en quiebra, podrías, o sea, tú tienes el derecho a cobrar, o sea, tienes sueldos de repente que te debe la empresa y tendrás que esperar a la liquidación de la empresa que venda sus bienes, etcétera, ¿ya? Para recién con esa plata cobrarte algo, ¿no? Pero no hay otra. Si la empresa se declara en quiebra, no, es porque no puede sostenerse y va a ser muy difícil que yo llegue a cobrar. Claro. Ahora vamos con la pregunta de Stephanie Nina, que también está vinculado al tema laboral. Ella consulta, para el caso de la suspensión de contrato, si es por 90 días, ¿pierdo todos los beneficios de ley? Al final de dicho periodo, si no me reincorporan, ¿me correspondería alguna liquidación o ya no? O sea, si yo estoy con un contrato a 3 meses y el contrato vence, lo que me corresponde realmente no es una liquidación, o sea, no me corresponde una compensación adicional más allá de lo que se llama vacaciones truncas, o sea, de los días ganados de vacaciones, el porcentaje de gratificación que me corresponde pagarme, el porcentaje CTS que ya he ganado, o sea, simplemente los derechos ya ganados que todavía no nos han pagado me los tienen que pagar cuando me vaya, pero algo así como un despido de sueldo y medio por año, eso no aplica si venció el contrato, ¿no? Listo, para finalizar, Jorge, de repente algunas recomendaciones que puedas dar a los usuarios, más que todo por el tema de ajustar su presupuesto, qué deberían hacer, por dónde iniciar, ahora están con bastante tiempo, de repente, ¿cuáles serían sus tips, las claves para organizar? Algunas cosas muy concretas, ¿ya? La primera, y esto lo pido encarecidamente, acatar la cuarentena y esperar con calma, ¿no? O sea, en la medida que todos trabajemos en equipo para no propagar el virus, las restricciones van a empezar a levantarse de a poco, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Ahora, ¿cómo aprovechar el tiempo? Es un buen momento, por ejemplo, para hacer un presupuesto personal o familiar, ¿no? Enlistar mis ingresos y mis gastos, cosa que a veces no hacemos porque nos falta tiempo. Bueno, ahora aprovechemos eso y enlistemos los ingresos, enlistemos los gastos, ordenemos los gastos en orden de importancia, veamos qué gastos no podemos evitar o podemos reducir, ¿no? Lo tercero que diría es que aprovechemos estos días también para capacitarnos, ¿no? Acuérdate que la forma de hacer negocios va a cambiar, ¿no? El teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, es una buena oportunidad para aprovechar y capacitarnos. Hay cursos gratuitos que han dado muchísimas organizaciones, es una buena oportunidad que podemos seguir. Y lo último es no dejar de ser solidario, ¿no? O sea, de repente si tenemos la oportunidad de todavía tener algo de ingresos, es muy probable que el vecino no lo tenga. Entonces, no dejemos de ser solidarios. Este país ha salido de todas sus crisis y lo ha hecho gracias a la solidaridad de su gente. Así que yo no dudo que que esto sea lo mismo, ¿no? Que podamos salir adelante como sociedad. Yo le comentaba el otro día a otro medio, le decía, ¿no? Hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que probablemente vamos a pasar la crisis económica más fuerte de los últimos 30 años. Desde el 89, que no decrecíamos en PBI. ¿Ya? O sea, es la peor crisis de los últimos 30 años. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que el Perú ha podido salir de todas sus crisis, y de crisis peores que esta, ¿no? Hemos podido salir de terrorismo, hiperinflación, terremotos, fenómeno del niño, entre otras cosas, y es más, otra cosa más, hoy estamos mucho mejor preparados que hace 30 años para afrontar una crisis como esta. Entonces, con el apoyo de todos, yo creo que vamos a salir del problema más temprano que tarde, así que con fe también. Listo, nosotros también esperamos eso. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los usuarios que se han conectado